Y la Patria se abre la sesión. Si hacemos pasar a nuestros invitados, por favor. Bien, damos inicio entonces a la sesión. No hay cuenta, tabla, señor secretario. Gracias, Presidenta. Sus señorías, muy buenos días. Señoras ministras, invitados, invitadas, vengan ustedes, muy buenos días. Señora Presidenta, corresponde en esta sesión escuchar a la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Camila Vallejos, en relación con el Decreto Supremo número 12 de 12 de mayo de 2023, que creó la Comisión Asesora Ministerial del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, denominada Comisión Asesora contra la Desinformación. En relación con este asunto, señora Presidenta, han sido invitadas la ministra señora Camila Vallejo, que viene acompañada con la ministra de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Aysén Echeverry, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Iberoamericana de Prensa, señor Carlos Jornet, y el periodista de Televisión Nacional de Chile, señor Santiago Pavlovich. Gracias, señor secretario. Recuerdo que esta comisión fue solicitada por los senadores Cruzcoque y Galilea. Le damos, disculpe, nuestros invitados, no los había saludado, a las ministras Camila Vallejo y Aysén Echeverría, quienes las acompañan, también a los demás nuestros invitados, don Carlos Jornet y don Santiago Pavlovich. Le doy la palabra en primer lugar a el senador Cruzcoque para que exponga un poco el contexto de la solicitud de esta comisión. Quiero hacerles presente también que la ministra Vallejo solicitó exponer y luego tiene que retirarse porque tiene que ir a la Cámara. Alcanzamos a hacerle algunas consultas luego de su exposición. Senador Cruzcoque o senador Galilea, pero vamos en orden y así, senador Cruzcoque. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Primero quiero agradecerle a la ministra Vallejo y a la ministra Aysén Echeverry por estar acá presentes. La verdad que para muchos de nosotros ha sido muy sorpresiva tanto la publicación de un decreto oficial en el diario oficial sin mayor aviso, como el fondo, dado los cuestionamientos que generalmente existen sobre la base de la participación de los gobiernos en particular en determinar aquello que es cierto o que es falso, sobre todo en épocas de desinformación, misinformation y todas las probablemente definiciones sobre las cuales nos podrán ilustrar las ministras y de las cuales obviamente existe una preocupación a nivel global. Sin embargo, dadas las buenas prácticas que a este respecto se han adoptado en distintos países del mundo, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en la OCDE, en la Unión Europea, ¿verdad? Todas dicen en general relación con el fenómeno de la desinformación, de las fake news, ¿verdad? Que viene incluso, que se agudizó muy probablemente también con el COVID-19, con instancias que están apoyadas principalmente por organizaciones de la sociedad civil, en donde los gobiernos guardan al menos un brazo de distancia. Por eso sorprende que esto sea creado por decreto, que se instale en el corazón de un ministerio nuevo, con muy bajo presupuesto, además, y cuya
finalmente cuyo liderazgo en esta materia se termina transformando en la materia principal del Ministerio a nivel público, ¿verdad? Recordemos que el Ministerio de Ciencia debe tener a lo más 2 años, 4 años, ¿verdad? Recién creado, de hecho se creó o se puso en funcionamiento en la administración anterior del presidente Piñera. Y la creación de una comisión de desinformación que se aloja en el seno de un gobierno que responde a 2 ministras cuyos miembros, cuyos 9 miembros son, ¿no? Sí, 9 miembros son designados a través de los ministros o quienes ellos estimen convenientes dentro de lo que indica escrito el decreto. La verdad es que levanta alertas toda vez que nosotros hemos tenido discusiones ya en campañas políticas anteriores respecto de la creación de ley de medios. Yo quiero recordar que en la campaña de Daniel Jadue, que es correligionario de partido de la ministra Vallejo, ¿verdad?, él señalaba la importancia de crear no solamente una ley de medios, sino un sistema de medios que controlara aquello que se entendía por eventualmente una noticia que pudiese ser verdadera, falsa, o que tendiese a buscar algún equilibrio de propiedad en manos del Estado, controlado naturalmente por los gobiernos, ¿verdad?, respecto de lo que es un medio de comunicación y cómo se regula, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra parte, se ha arguido también políticamente desde el triunfo inapelable del rechazo, que esto habría sido precisamente producto de las fake news. Entonces, llama la atención que, habiéndose hecho un intento desde la misma CGGOV, que dirige la ministra Vallejo aquí presente, por impulsar una iniciativa en la que solo participaban universidades públicas y se dejó fuera a las universidades privadas y a la ANP, en vez de pasar por el Congreso, en vez de pasar por una iniciativa que convoque a la sociedad civil, a los centros de estudio, a las universidades, ¿verdad?, que esté a un brazo de distancia fuera del gobierno, se opte entre gallo y medianoche por sacar un decreto de cuyo conocimiento la ciudadanía se entera exclusivamente el día martes, no recuerdo la fecha en este momento exacta, cuando se publica, y cuyos miembros se nombran exclusivamente por decreto. Y yo las preguntas que tengo, que son la verdad varias, pero me gustaría también aprovechar el tiempo para que puedan exponer nuestros invitados, es cómo el gobierno asegura a la ciudadanía de que esto no va a influir sobre la prensa libre, cómo esto no va a afectar los derechos constitucionales que están establecidos en nuestra Carta Magna, ¿verdad?, respecto de la libertad de expresión, cómo esto eventualmente no puede vulnerar los derechos de propiedad intelectual, eventualmente, y cómo asegura mantener precisamente presidencia sobre un tema en lo cual va a estar dando una opinión. Yo quiero señalar que incluso hay fallos de la Corte Suprema chilena que señalan precisamente que la influencia de los llamados telefónicos de las autoridades, ayer tuvimos un caso conocido en un programa en donde el ministro Jackson habría llamado a uno de los conductores que se hizo público, está muy bien que se haga en público, pero cómo aquello inhibe, cómo aquello cohíbe el ejercicio de la libertad de expresión y cómo el gobierno se hace cargo precisamente de aquellas aprehensiones. Entendemos, naturalmente, que este es un fenómeno del cual hay que hacerse cargo. Sin embargo, la forma, el que se haga por decreto, el que los miembros sean nominados exclusivamente por miembros del Poder Ejecutivo, del presidente de turno, el conocimiento de que tanto la Unión Europea como la OCDE trabajan en un sistema de open government, que lo que busca finalmente es inhibir a los gobiernos de influir en estas instancias precisamente porque los más grandes creadores de fake news en general son precisamente los gobiernos. ¿Cómo se hace cargo el gobierno de tener al interior, en el seno del propio gobierno, dirigido por 2 ministras de Estado, en este caso, una comisión que se dedique a estudiar o a establecer qué es desinformación y qué no lo es?
Y me voy a quedar hasta ahí de momento, Presidenta, porque me gustaría también dar espacio para que no solo las ministras puedan contestar, sino también nuestros invitados puedan exponer y el resto de los senadores. Muchas gracias por su asistencia, ministras. Muchas gracias, senador Cruzcoque. Ministra, tiene usted la palabra. Bien, muchas gracias, Presidenta. Justamente la importancia de esta invitación y que valoramos profundamente con la ministra Aysén Echeverry de poder contarles con mayor detalle por qué se crea esta comisión, en qué consiste esta comisión, cuáles son sus funciones, cuáles son sus delimitaciones, contarles además lo que fue el resultado de la primera sesión que tuvieron el día de ayer. Eso lo va a presentar la ministra Aysén, quien preside esta instancia. Yo no participo de esa instancia. Esto está al alero del Ministerio de Ciencias, como muchas otras comisiones asesoras ministeriales de expertos y expertas en distintas materias. Y la idea es justamente poder abrir una discusión pública sobre este fenómeno que es global, que ha impactado a distintos países, que está dentro de los debates más importantes de organismos internacionales como la UNESCO, como la Unión Europea, como la OCDE e incluso de interés de la OEA. Y para, efectivamente, entendiendo las legítimas aprehensiones, porque es un tema complejo y difícil, poder despejar algunas dudas. Tenemos una presentación. La primera parte la voy a realizar yo, que tiene mucho que ver con lo que les decía al principio, es porque nace esta comisión y luego más en detalle de cuál es la composición y las funciones de esta comisión, ¿ah? Y la respuesta, por ejemplo, a por qué se crea por decreto, ¿ah? Y en qué consiste las delimitaciones que establece el mismo decreto. Bien, lo hemos dicho, la desinformación es ya un fenómeno global que está generando impactos nocivos en las sociedades, en las democracias y en los procesos democráticos. Tanto la OCDE como la Unión Europea, entre otros países, entiendo, si no me equivoco, que Francia, han desarrollado ya comisiones o creado comisiones de expertos y expertas para poder asesorar o guiar el debate en torno al fenómeno de la desinformación. Particularmente, la gran mayoría de los casos en plataformas digitales. De hecho, la última instancia de debate internacional fue en febrero, guiada por la UNESCO, para hablar del fenómeno de la desinformación en plataformas digitales e incluso recoger propuestas de regulación en plataformas digitales para enfrentar eso. Está en proceso, sus resultados, en proceso de consulta de los países participantes y los miembros participantes. La Comisión Europea, bueno, hay distintas definiciones sobre esto. La Comisión Europea genera una definición y la OCDE también, está en la presentación. La primera es que la considera como información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público. Esa es la definición de la desinformación por parte de la Unión Europea y luego, además, definen lo que considera perjuicio público. O sea, qué es lo que puede generar un perjuicio público o qué es esa desinformación que puede generar un perjuicio público. Y el perjuicio público comprende amenazas contra los procesos democráticos, políticos y de elaboración de políticas, así como contra la protección de la salud, el medio ambiente o la seguridad de los ciudadanos de la Unión Europea. Esta es una definición del 2021. También tenemos las definiciones de la OCDE que separa más claramente, porque yo creo que hay mucha confusión evidente. Cuando uno habla de desinformación, cree que está todo en la desinformación, información errónea, información maliciosa, etcétera. Y hace una distinción que yo creo que es importante para el caso hacerla y para que manejemos esos conceptos, al menos lo que señala la OCDE. Y está el concepto de disinformation, ¿cierto?, que es un poco lo que establece la Unión Europea, que es información falsa, creada, presentada y difundida deliberadamente y masivamente con la intención de engañar al público. O sea, tiene además como una intencionalidad y una difusión que genera un impacto en la sociedad. Es distinto a la información errónea o, como ellos lo señalan, misinformation, que es probablemente de las cosas más comunes que pasan en redes sociales, ¿no? Que es la información falsa o imprecisa que se comparte o publica sin saberlo y cuya difusión no tiene por objeto el engañar al público.
cuando se retuitean cosas que son falsas o que información errónea se comparte, sin necesariamente que haya una intencionalidad de engañar. Está la información nociva, que es información veraz, que no es información falsa, pero que es usualmente privada y que se ha usado intencionalmente para causar daño a una persona, organización u otra actoría al trasladarla a la esfera pública. Y luego hace una precisión sobre las fake news y recomienda dejar de usar ese concepto, que es el que más, es como el concepto más pop, ¿cierto?, que se usa para cualquier fake news, pero que es fake news o noticia falsa, en español, que es un concepto, dicen, a evitar. ¿Por qué? Porque se recomienda a las autoridades que utilicen precisamente el término desinformación para hablar o referirse a las llamadas fake news o contenido falso, inexacto, engañoso, que intencionalmente se difunde para generar un perjuicio. O incluso se les recomienda usar información errónea cuando la información efectivamente es errónea, ¿ya? Pero no fake news, porque dice que la esencia de la noticia es su vocación por la veracidad y sobre hechos comprobables. O sea, si es falso no debería ser noticia, no debería ser catalogado como una noticia, ¿no?, por su esencia. Lo cual también tiende a despejar mucho el problema en relación a la prensa, a los medios de comunicación que tienen la labor de generar noticias, ¿no? Una noticia en sí misma no puede ser una desinformación, ¿no? Por eso esa separación. Bien, la siguiente. Hay una comprensión del fenómeno más allá de las definiciones que ha establecido la Unión Europea o la OCDE sobre esto, es por qué es tan importante abordarlo, ¿no? ¿Por qué está siendo un tema internacional y una preocupación de los países? Bueno, en algunos casos surge mucho, por ejemplo, de la guerra Rusia contra Ucrania, el fenómeno de desinformación como que adquirió una relevancia mayor, en otros por contextos de procesos electorales, en otros por el abordaje de la pandemia o de cambio climático, en fin. Pero lo que se señala es que el flujo de información entre las autoridades públicas, los ciudadanos y las partes interesadas es un componente indispensable para sociedades abiertas e inclusivas, pero señala la OCDE, por ejemplo, que sin embargo de esa relación fluida de información que va y que viene entre autoridades, ciudadanía, mundo privado, etcétera, la capacidad del público para usar y compartir información de que dispone está limitada por la proliferación de contenido falso y engañoso, tanto en línea como fuera de línea. O sea, que hay mucho ruido en la información y mucho de eso es información errónea, falsa y es desinformación lisa y llanamente. Y señala la OCDE, el 2020, que los gobiernos harían bien en considerar un curso de acción más completo, o sea, llama a los gobiernos a considerar un curso de acción más completo para abordar el problema de la desinformación y combinar intervenciones directas o indirectas en términos de gobernanza para garantizar el acceso a información veraz y fiable y frenar la difusión de contenidos peligrosos. Ahora, ¿qué es la Comisión Asesora contra la Desinformación? Le voy a dar la palabra a la ministra Aysén Echeverry, la ministra de Ciencia, pero una de las cosas que me gustaría señalar es que justamente una de las cosas que no hemos querido hacer como gobierno, entendiendo de que hay que abordar este fenómeno, participamos en el hub de la OCDE, de hecho, sobre desinformación, era simplemente pedir una propuesta de política pública o regulatoria a los asesores gubernamentales, o sea, a nuestros propios asesores, sino que quisimos convocar una instancia de expertos y expertas para problematizar esto y para que desde la ciencia hubiese una respuesta. En segundo lugar, porque tenemos ya varios proyectos de ley en el Congreso Nacional, si no me equivoco, 8 más el último que presentó una senadora Rincón, para enfrentar la desinformación o las fake news que van desde la UDI al Partido Comunista. O sea, transversalmente se han presentado distintas iniciativas y el problema es que gran parte de esas iniciativas son muy punitivas. O sea, hablan incluso de establecer penas de cárcel para cuando se comparte una información que es errónea o falsa. Por lo mismo, no hemos querido que el primer paso sea patrocinar proyectos, fundir proyectos sin antes, fusionar proyectos de ley o presentar uno propio, de iniciativa propia, sin antes tener una instancia de expertos y expertas que aborde de manera más, no sé cómo decirlo, más desde la ciencia y desde la expertise,
de las investigaciones que ellos han desarrollado este tema para luego abrir el debate ya más político sobre la materia, ¿no? Así que esa es la primera intención, perdón lo extensa, pero creo que era importante aclararlo. Gracias, ministra. Ministra Echeverri tiene la palabra y luego hacemos la ronda de consulta antes que se tenga que retirar la ministra. Super. Termina la exposición la ministra de Ciencia y hacemos las consultas. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a los senadores y la senadora. Yo voy a referirme a los temas específicos de la comisión. Voy a adelantarme a una lámina que viene un poco después, pero creo que es importante relevarlo, que esta es una de 15 comisiones que hoy día tiene el Ministerio de Ciencia, creada por decreto y que abordan distintas temáticas de distinta complejidad. Tenemos 15 hoy día funcionando. Se los voy a mostrar en la presentación cuáles son también para mostrar el universo de temas. Y la razón por la que esto existe es porque parte de las funciones del Ministerio de Ciencia es acercar el conocimiento científico a las políticas públicas. Conocimiento científico entendido en la forma en cómo lo explica la ley, ¿verdad? Que son las ciencias naturales y exactas, pero también las ciencias sociales, las artes y las humanidades. Y el mecanismo, o uno de los mecanismos en que podemos cumplir con esa función es precisamente a través de comisiones de expertos que abordan temas complejos como este, que es un tema que sabemos que es bien complejo. Entonces, en ese contexto, se crea esta comisión, que muy similar a otras que tiene el Ministerio de Ciencia, lo que busca es generar recomendaciones desde la ciencia y del conocimiento. Es por eso que quienes la conforman son personas que vienen principalmente del mundo académico. Y lo que busca es abordar un fenómeno que es el de la desinformación desde una visión técnica basada en conocimiento que permita describirlo y permita entender cuáles son sus implicancias a nivel local, ¿verdad? Este es un fenómeno global, pero que como los mismos expertos ya nos hicieron ver en la primera sesión que ocurrió ayer, tiene manifestaciones locales que están muy arraigadas en las culturas y en las prácticas de nuestro país que es necesario comprender. Como les decía, esta es una comisión que es esencialmente académica y profesional. Está representado por expertos y expertas que vienen de universidades privadas, de universidades regionales, de universidades estatales, representantes de la sociedad civil y también del mundo del fact-checking, que es una actividad que es nueva, que ha ocurrido y ha crecido a propósito de la masificación de redes sociales y del fenómeno de la desinformación y que conocen desde la práctica cómo opera esto y por lo tanto decidimos incorporarlo para poder darle un componente como más pragmático también a la conversación de los académicos. Esta comisión es de carácter transitoria. El Ministerio tiene comisiones que son permanentes algunas y otras que son transitorias. En este caso, la transitoriedad viene dado por el mandato que está en el propio decreto, que es la emisión de 2 informes. Un primer informe que es de diagnóstico y un segundo informe que es de recomendaciones. Ambos informes son y serán completamente públicos, al igual que las actas de la comisión. Se ponen a disposición del ministerio que nos hace la pregunta, en este caso CGGOV, en otros casos ha sido Salud, ha sido el Ministerio de Medio Ambiente, pero además se ponen a disposición de la comunidad en su conjunto, como ha ocurrido con los otros informes, precisamente para que los parlamentarios puedan mirarlo y opinar, otros académicos puedan opinar y criticar, organismos internacionales puedan emitir también reflexiones respecto de esa conversación y eso es el carácter de transparencia que rige para todas nuestras comisiones y que aplica también a esta, por supuesto. La siguiente. El decreto define algunas de las temáticas y productos de esta comisión. Las temáticas están descritas de manera amplia. De hecho, hablamos del impacto de la desinformación en la calidad de la democracia, educación y desinformación, desinformación en plataformas digitales, buenas prácticas, políticas públicas de desinformación. Son conceptos amplios que son acotados y explicitados por la comisión como parte de su trabajo. Pedirle a un grupo de expertos que aborde en profundidad todas estas temáticas requerirían de varios meses, si es que no años de trabajo. Lo que se pide es que, dado el conocimiento que tengan, puedan hacer una síntesis en aquellos aspectos que desde su conocimiento y su experiencia son más relevantes para la discusión que estamos teniendo hoy día en Chile. De hecho, parte de esa explicitación del alcance es lo que ocurrió ayer en la comisión, donde a propósito de toda la discusión que hubo de si esto iba a abordar los medios de prensa o se refería solamente a las plataformas digitales, la comisión decidió de inmediato despejar ese punto y decir, medios de prensa no van a estar incorporados en nuestro análisis, sino que solo plataformas digitales. Y plataformas digitales también es una pregunta, ¿cuál es el alcance del concepto? Es parte de lo que se va a discutir en la próxima sesión, por ejemplo.
aparecen preguntas que para uno que es más nerd y le gusta la ciencia son interesantes, pero una red social que además tiene mensajería, ¿es una plataforma digital o no? O si es solo mensajería, y esas son distinciones que es necesario abordar desde la comisión. Y en términos de productos, como les decía, un primer informe con el estado del arte y diagnóstico a nivel local y un segundo de recomendaciones. En la sesión de ayer ya se definió un índice de lo que va a ser este primer producto, que tienen fechas también establecidas en el decreto, fines de agosto el primero, fines de noviembre el segundo. El decreto también establece ciertos roles que son genéricos, en el sentido de cuál es el rol de la presidencia que me toca a mí en carácter de ministra de Ciencia, y de la Secretaría Ejecutiva, que es el equipo que básicamente toma las actas, coordina las sesiones, emite las invitaciones a los expertos que la comisión decide convocar. Esto también es parte de la discusión en general de las primeras sesiones, y en el ánimo de explicitar, ayer también se explicitó el hecho de que la presidencia tiene que ver con gestionar el debate, no con generar contenidos, y por lo tanto todos los textos que emanan de esta comisión no son por votación, sino que son por consenso. Y eso es una característica propia de la discusión científica en general. Un científico no pone su nombre en un documento en el que no está 100% de acuerdo, porque si no estaría afectando su máximo valor, ¿verdad? Y por lo tanto, esta comisión, al igual que las otras, trabaja desde el consenso en la discusión, que se plasma en un documento, y ese documento es público, y el rol que nos toca a la Secretaría Ejecutiva y a la Presidencia es conducir el debate, citar a las reuniones, preocuparnos de que todos tengan agenda, armar los doodles y todas esas cosas que son tan difíciles de gestionar en un grupo de 9 personas, pero que ocurre. Dale nomás. En el ánimo de esclarecer y también hacernos cargo de las preocupaciones que han existido, preocupaciones que, y lo conversábamos con la ministra, qué bueno que existan, porque cuando estamos hablando de temas complejos como la desinformación, como la libertad de prensa, como los derechos humanos, todos nos tenemos que preocupar y todos tenemos que estar observando para que efectivamente no se transgredan esos límites. Entonces, en esa misma lógica, y desde la publicación del decreto, tanto la ministra como yo hemos explicado cosas que esta comisión no haría, y si los expertos decidieran avanzar en esa línea sería inmediatamente parado, porque en el fondo no es el ámbito del decreto y no es el mandato. Primera cosa, esta comisión no va a proponer un proyecto de ley, porque no puede, es una comisión experta que genera contenidos y genera recomendaciones en torno a vacíos o posibles posturas, pero no la redacción de un proyecto de ley, porque no fue convocada para ello. Segundo, no va a hacer revisión de redes sociales ni emitir opiniones respecto de contenidos específicos en redes sociales, y eso es súper importante porque yo he dicho varias veces, no va a definir lo que es verdad y lo que no es verdad, sino que va a ayudarnos a entender qué significa desinformación en el contexto de Chile, cuáles son los mecanismos por los cuales se distribuyen, cómo opera y cuáles son también la naturaleza de nuestra sociedad que la hace más o menos susceptible a caer en desinformaciones, ¿verdad? Pero no va a referirse a casos específicos bajo ninguna circunstancia, y tampoco va a recibir denuncias, que eso también es algo que nos han preguntado. Esta comisión no puede recibir denuncias, no tiene facultades ni ejecutivas ni jurisdiccionales, evidentemente, sino que más bien trabaja en el ámbito de los conceptos y de la abstracción, y a partir de ahí genera comprensión de un fenómeno que es complejo en su naturaleza. Esto, que es muy difícil de hacer, porque son temas difíciles y complejos, se hace identificando en el universo de investigadores que hoy día son parte de nuestro sistema de CTCI. Nuestro sistema tiene alrededor de 12.000 investigadores que están activos con proyectos FONDESIT, con proyectos FONDEF, con distintas iniciativas que trabajan en distintas instituciones o en la sociedad civil. Y lo que generalmente hacemos, y que fue lo que ocurrió en esta comisión, es identificar currículums, perfiles y líneas de investigación que sean complementarias a la complejidad de un problema como es el de la desinformación. Y en este caso, esta comisión tiene cientistas políticos, periodistas, abogados, ingenieros civiles electrónicos, personas expertas en inteligencia artificial, que son aproximadamente los perfiles que sabemos que han generado o están investigando temas vinculados con esto. Ustedes conocen los nombres, voy a pasar súper rápido. Está Lionel Brosi, que es de la Universidad de Chile, académico, es director del Núcleo Milenio de Inteligencia Artificial y Sociedad. Parte de las líneas de investigación de ese núcleo, por ejemplo, tienen que ver precisamente con las características propias de nuestra sociedad chilena en su territorialidad, en la forma en cómo nos enfrentamos a herramientas digitales como la inteligencia artificial u otras.
Está Claudio Ortegui, que también es de la Universidad Católica de Valparaíso, también tiene profunda investigación en materia de desinformación asociada a fenómenos políticos, en este caso. Desde la sociedad civil tenemos a Patricia Peña, a Juan Carlos Lara y a Paulina Ibarra. Ingrid Bergman, que es periodista con un doctorado en la Universidad de Texas, también participa en varios núcleos milenios. Pedro Anguita, que es abogado, es doctor en Derecho, y él también ha hecho importantes investigaciones en torno al derecho a la información en Chile, y así sucesivamente. Está la lista, la tienen en sus presentaciones estos públicos y podemos contestar preguntas. Pero básicamente son personas que comprenden el fenómeno y también las herramientas en su entorno. Y yo diría que parte de interesante de la discusión que se dio ayer es el aporte que hace, por ejemplo, María José Escobar. Ella es ingeniera civil electrónica y su área de expertise es en algoritmos. No es en desinformación, sino que es en funcionamiento de algoritmos, y por lo tanto se dio una interesante discusión respecto de las características de estos algoritmos y cómo eso genera ciertos comportamientos particulares en las personas, ¿verdad? La primera sesión, como les decía, fue ayer, ocurrió en dependencias del Ministerio de Ciencia, se acordaron, y esa es la foto de nuestra biblioteca, están súper invitados a visitarla, muy bonita, es una biblioteca abierta, aprovecho de pasar el dato. Pero básicamente lo que se hizo fue definir reglas de funcionamiento. Lo primero es precisamente el determinar qué es el análisis de fenómenos de la desinformación en plataformas digitales, excluyendo a los medios de prensa. Esto fue una precisión que quiso explicitar la comisión a propósito de todas las preguntas que han existido. Esto estaba escrito de esta manera en el decreto, pero a raíz de las preguntas nos pareció relevante que quedara establecido desde la primera sesión. Lo segundo, y en términos de reglas de funcionamiento, la comisión trabajará por consenso de sus miembros y no por votación. Esto también en el ánimo de explicitar cómo funcionan estas comisiones. Las actas serán públicas, la primera ya se publicó ayer y esto es el contenido que está en esa acta. Va a haber un mecanismo para invitar a distintos grupos. Ya nos había llegado una solicitud. Por supuesto, sí. No, por supuesto. Absolutamente, y así está establecido en el propio decreto, en el ánimo de explicitar cosas. O sea, parte de, y me voy a desviar un segundo, pero parte de la preocupación del grupo de expertos ayer también era cómo podíamos, a propósito de la discusión que se ha dado en torno a la existencia de la comisión y su trabajo, cómo ir entregando certezas en el proceso, aunque sea redundante decir cosas. Es redundante decir que los medios de prensa van a estar excluidos porque no estaba dentro del objeto del decreto, pero sin embargo explicitarlo ayuda un poco a hacerse cargo de las preocupaciones que han existido. Lo mismo con la transparencia. Se acordó un mecanismo para invitar a las personas que han solicitado participar de esta comisión. Anatel era el primer caso, teníamos una conversación con ellos y se va a citar a la próxima reunión, y además se va a mantener un listado de personas que están interesadas en venir a conversar con la comisión. Y por último, se definió una estructura del primer informe que tiene, por supuesto, una introducción para relevar las preguntas y cómo se aborda el problema. Definiciones, y aquí quiero detenerme un segundo, porque si bien existen definiciones internacionales, también es necesario contar con definiciones que se arraiguen en el fondo en las características propias de nuestra discusión nacional. Y ahí, en un ejercicio que es bien académico también, el optar por una definición o el complementar una definición siendo explícito de que es un complemento o de que es una adaptación, es algo a lo que ellos esperan dedicarle algún tiempo. Las perspectivas de organismos internacionales, la comisión se inició con un saludo que recibimos de parte de la OCDE, que va a estar también mirando el proceso y que va a ser parte de la discusión en distintas instancias. Pero no está solo la OCDE, está UNESCO, está la OEA, Naciones Unidas, etcétera, que tienen ya mucho material y conversación generada en torno a esto. El estado del arte en el país y la experiencia local, de nuevo la importancia de aterrizar el diagnóstico a qué significa en nuestro país. Y las conclusiones, que son lo que da pie al segundo informe, que es el de las recomendaciones. Y recomendaciones pueden ir por el lado de mecanismos de alfabetización digital o vacíos, por ejemplo, en nuestra regulación que es necesario analizar en mayor profundidad, no con este grupo, porque este grupo, como les mencioné por el perfil, no es un grupo que
es experto en legislación. Tenemos un representante que es abogado, pero no es el objetivo. El objetivo es tener una mirada un poco más amplia. Voy a pasar súper rápido por esto. El Ministerio de Ciencia tiene distintas comisiones. Estas comisiones son por regla general consultivas, no tienen facultades jurisdiccionales ni ejecutivas. La gran mayoría de ellos son temporales, salvo algunas. Voy a pasar a la siguiente rapidito. Desde la creación del Ministerio a la fecha, desde el 2019 hasta ahora, en el fondo han existido 15 comisiones. La gran mayoría de ellas son presididas por el ministro o ministra de Ciencia y las que no por la subsecretaria o subsecretario de Ciencia. Estas varían desde cómo abordamos los institutos tecnológicos públicos a temas súper complejos y específicos, que fue, yo diría, una de las primeras que se hizo en el gobierno anterior a propósito del COVID y vigilancia genómica. Ustedes recordarán esa comisión, que es la otra que ha tenido como harta discusión pública también. Las demás son menos visibles, nos gustaría que fueran más porque abordan temas que son muy importantes. Tenemos en astronomía, en cambio climático. La comisión, por ejemplo, de cambio climático emitió hace poco un informe en materias de desalinización, que es muy relevante, y así sucesivamente. Todas ellas se crean por decreto, los decretos pasan por el mismo procedimiento por el que transcurrió y tienen reglas generales en base a lo que describimos hoy día. Quiero hacer una última reflexión, dos en realidad. La primera es que parte de las razones y de la importancia de contar con un Ministerio de Ciencia es precisamente porque nos permite abordar problemas complejos desde el conocimiento. Y eso fue una de las razones por las que se creó este ministerio, y este es un problema complejo. Y el poder disponibilizar ese conocimiento y ponerlo de manera sintética a discusión pública es un aporte a una discusión de un tema que creemos que es súper relevante, y ese es el objetivo de esta comisión. Lo segundo, y aquí quiero referirme al tamaño del ministerio, que fue parte de las preguntas que hizo el senador Cruzcoque, ¿verdad? Este es un ministerio chiquitito, pero bien empeñoso. Y en ese empeño, a propósito del programa de gobierno y de la y de la agenda del programa de gobierno, hay materias que están siendo abordadas, que fueron anunciadas por el presidente en la cuenta pública, que son de gran relevancia y que son parte de la agenda del ministerio, que a veces se ve menos. Entonces voy a aprovechar el espacio para contarlo súper cortito, porque pocas veces tenemos la oportunidad. Y yo diría principalmente tres. Hoy día estamos abordando desde el litio una discusión muy interesante respecto a cómo la ciencia y la tecnología apoya en una política. Yo le pediría que fuera redondeando, porque no queremos que se nos vaya la ministra. Por supuesto. Y queremos alcanzar a hacer las consultas y escuchar a algunos de nuestros expositores, al menos antes de que la ministra se... Por supuesto. En materia de desarrollo tecnológico avanzado, vamos a ser parte del CERN, que es una de las infraestructuras tecnológicas más grandes, y estamos avanzando en universidades regionales para que tengan capacidad de investigación. Eso, súper breve. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora ministra. Ministra Vallejo, ¿hasta qué hora nos puede acompañar usted? Bueno, yo tenía que estar a las 10 en la Cámara, pero sabía que tenía esta citación, así que dispuesta a responder las preguntas y poder ¿Nos puede acompañar retirarme. hasta las 12 más o menos? No, presidenta. Ya. Entonces, le sugiero a los señores senadores que, antes de escuchar a nuestro invitado, hagamos las consultas a la ministra Vallejo, porque si no, después se va a retirar. Senador Galilea, ¿quería decir algo usted? Gracias, presidenta. Saludo a la ministra Camila Antonia Amaranta. Aysén Amalia. Sí. Yo no quiero hacer una consulta, sino que quiero hacer una observación. Todos tenemos clarísimo de que el tema de la desinformación, uso de robots, en fin, para esparcir noticias, voy a tomar la palabra, no noticias, sino que información incorrecta, falsa, maliciosamente falsa que busca, es un temazo y por lo tanto es razonable querer enfrentarlo, y en todas partes del mundo se busca de qué manera
democrática, salvaguardando la libertad de expresión, de información, etcétera, se puede de alguna manera abordar algo que puede tener consecuencias gravísimas. Entonces, mi queja, ministras, es que se las arreglaron en el gobierno para abordar un tema tan complejo y tan importante de manera sumamente controversial. Tan controversial que en la primera reunión de la comisión, el día de ayer, tuvieron que dedicarse buena parte del tiempo a decir lo que no iban a hacer. Lo que ya es un indicador. O sea, cuando los ciudadanos, la CIP, la Sociedad Internacional de la Prensa, todo, dicen, pero ¿cómo vamos a abordar esto con una comisión solo integrada por personas que están solo designadas por el Ejecutivo, de solo ciertas instituciones, no están los incumbentes de la prensa? Yo sé que todos ustedes son buenas personas y que todos los integrantes que ustedes llamaron son buenas personas y no quiero presuponer ninguna, que nadie quiera ni pretenda ni en un 1% tener así aficiones absolutistas respecto de nada. Pero vuelvo a insistir, mi queja es de origen. Algo tan relevante que genera tantas suspicacias en todo el mundo, y con razón, tenía que haber sido mucho más conversado, mucho más precisado, haber sondeado quiénes podían, para que nada de esto ocurra. Porque la iniciativa es muy importante, el tema es muy importante. Entonces, yo lamento que se haya establecido un precedente de esta naturaleza para esta temática. ¿Qué costaba? ¿Qué costaba haberse reunido, ni siquiera públicamente, sino que con la ANP, con esto, con lo otro, qué sé yo, con los presidentes de los partidos políticos? Oye, queremos enfrentar esto con una comisión asesora que haga exactamente lo que la ministra de Ciencia está diciendo que va, en definitiva, a hacer esta... ¿Qué costaba hacer eso? Para dar un primer paso en un tema tan importante, sin ninguna suspicacia, sin ninguna controversia, sin nada de nada. Esa es mi queja respecto de este tema. Todo lo que decidió ayer la comisión me parece correcto, de todo lo que no iba a hacer. Me parece correcto. Pero pucha que hubiera sido mejor haber hecho esto de otra manera. Crea precedentes que son equívocos. Ojalá que para cualquier comisión en el futuro que toque temas tan sensibles, el gobierno socialice más y mejor antes de embarcarse, para que no ocurra esto, que temas relevantes que no debieran tener dos miradas en el país, para todos los que nos importa el tema de la correcta información de la ciudadanía, parta con el pie izquierdo, parta con suspicacias, parta con controversia. Ese es mi único comentario, ministras. Está aclarado además que van a sesionar, creo que era 2 veces más, algo así. O las veces que sea, pero primero a fin de año entiendo que van a hacer sus propuestas de... Está bien, habiendo aclarado lo que ayer aclararon, queda mucho mejor, pero vuelvo a insistir, mi queja de origen, mi queja es queja de origen, dice. Ojalá no se repitan cosas así. Gracias. Gracias, senador. Ofrezco la palabra a los señores senadores. ¿Alguien más va a hacer alguna consulta? Bien. Sí, bueno, se agradece las aclaraciones, pero yo también, yo comparto que acá el problema no es las intenciones que la Comisión tiene. Efectivamente, esto lo están abordando distintas instancias mundiales, pero el hecho de que nosotros hoy día sepamos qué es lo que no hace esta comisión, o que haya que aclarar permanentemente, que no señala lo que es verdad y lo que es mentira, no va a proponer proyectos de ley. Sin embargo, el decreto señala que dentro de lo que propone son políticas públicas. Yo no veo qué política pública se puede proponer, sino aquella que probablemente tiene la primacía sobre todas las políticas públicas, que es la creación de una ley, ¿verdad? Entonces, ¿por qué está señalado en el decreto que va a determinar políticas públicas? Porque eso está establecido en el decreto. No va a revisar contenido de redes sociales ni recibir denuncias de redes sociales. Sin embargo, hay una persona que pertenece a la industria comercial de fact-checking, ¿verdad?
Y esto, la verdad que uno dice, perfecto, uno no pone en duda ni la idoneidad ni el profesionalismo de los miembros ni el perfil profesional, pero evidentemente que por más vocación científica que pueda tener el Ministerio de Ciencia, ¿verdad?, sigue siendo un ministerio, es decir, un órgano político, cuyas personas que los dirigen son miembros de confianza del presidente de la República. Entonces, la distancia que debe guardar un gobierno respecto de aquello que se pretende señalar como desinformación, misinformation, uninformation y todas las definiciones que nos dio la ministra Vallejo, la verdad es que se pone aquí en cuestión. Y ese es el problema, lo que señalaba el senador Galilea. Yo tengo una serie de preguntas, voy a tratar de ser rápido. ¿Por qué la designa la CGIGOV y los ministros de Ciencia? ¿No era mejor alternativa, verdad? Y la CGIGOV suele hacerlo también, financiar un estudio de una asociación de think tanks, ¿verdad?, de universidades de distinto tipo, no una fundación, no. Pero que pudiesen estudiar este fenómeno y evacuar un informe, ¿verdad? Porque la verdad que eso es lo que finalmente nos enteramos ahora que va a hacer finalmente. Lo que va a hacer es entregar 2 informes independientes sobre diagnóstico del fenómeno de la desinformación, perfecto, son tarea absolutamente académica, ¿verdad? O también lineamientos y recomendaciones para la alfabetización digital, ¿verdad? Primero. Segundo, ¿por qué la Secretaría Técnica de la Comisión? Que toda otra duda, porque usted dice, bien, nosotros tenemos que organizar, la ministra de Ciencia nos dice, pero está a cargo de la CGIGOV, que está encargada precisamente de las comunicaciones del gobierno. Entonces, se levanta la legítima sospecha de decir, mire, en la medida que es el gobierno el que maneja la Secretaría Técnica de quién tiene que dar los lineamientos de qué es o no desinformación, ¿verdad?, existe la sospecha natural de que se va a producir un acallamiento. En este sentido, vale la pena también citar el fallo de la Corte Suprema respecto al telefonazo que hubo en Barrancones y el telefonazo que yo acabo de mencionar respecto de lo que sucedió ayer con el ministro Jackson en un programa de televisión. Son formas de censura previa, son formas de acallamiento, en mi opinión, ¿verdad? ¿Por qué los temas a los que se debe abocar la comisión de expertos están definidos previamente por la CGIGOV y no por la comisión misma? ¿No se supone que estamos convocando personas que son expertos en información o desinformación? Si estaban contemplados los miembros de universidades públicas, instituciones públicas y privadas, ¿por qué definió la CGIGOV a quienes invitar y no permitió que esos mismos personas que estaban integrando la comisión definieran quiénes los iban a representar? Se preguntó a sus rectores, a sus consejos. Entonces, ahí hay un problema de base, que la designación de aquellos miembros, ¿verdad?, que no son neutrales políticamente, porque yo puedo ser un muy prestigioso científico, pero tengo posición política. Y es básicamente el gran problema de los nombramientos que en general tenemos en este Congreso y que en este Senado nos toca tanto, ¿verdad?, respecto a la defensora de la niñez, los ministros de la Corte Suprema, bueno, y todos los casos en los cuales el Senado tiene que dar una opinión. Tiene que tratarse al menos de que exista un equilibrio entre poderes, entre autoridades, porque si no, lo que termina sucediendo es que las autoridades de turno son aquellas que pueden designar o eventualmente suelen designar, ¿verdad?, personas con las cuales hay más afinidad política o más confianza. Y eso es parte de la duda. ¿Por qué no se permite que la comisión defina su propia presidencia, ¿verdad? Los medios de prensa también funcionan vía multiplataforma. Entonces usted me dice, claro, vamos a hacer una comisión sobre la desinformación, pero estamos excluyendo ahora los medios de prensa. Vamos a hacerlo solo sobre plataformas y medios digitales. ¿Cómo distinguimos hoy día qué es qué? ¿Qué es un medio de prensa? ¿Qué no lo es? ¿Verdad? ¿Y qué tan grande, qué tan voluminoso tiene que ser para estar definido como un medio de prensa? Entonces se abre una serie de dudas. La ministra de CGIGOV dice el Estado no está interviniendo, está abriendo un diálogo. Sin embargo, la comisión se estructuró precisamente para dirigir una conversación y una discusión con un tema específico, ¿verdad? Esto no está funcionando sobre la base de lo que decidan sus propios miembros, sino que tiene ciertas definiciones que están preestablecidas por un decreto, ¿verdad?, que es una forma de potestad reglamentaria que únicamente depende del Ejecutivo. Entonces, no pasó por este Congreso, no pasó, como señalaba el senador Galilea, por la posibilidad de una definición más amplia. Todos los estándares hoy día de la OCDE y de la Unión Europea, que me di obviamente el tiempo de
de leer, ponen el énfasis en que es la transparencia, ¿verdad?, sobre todo de las acciones del propio gobierno, aquellas que deben guiar el debate. ¿Por qué no se avanzó en esa línea? El voto de minoría. Se dice, mire, que somos científicos, nadie va a poner, no son todos científicos los que están convocados, ¿verdad?, por más idoneidad profesional y mucha... un perfil profesional tremendamente adecuado, el que parece, y no dudo su seriedad, pero el hecho de que no exista voto de minoría, ¿verdad?, que nos pueda precisamente ilustrar acerca del debate y que eventualmente determine a través de sus actas ciertos, una suerte de edictos en los cuales todos parecen estar de acuerdo sin que nosotros podamos tener acceso, transparencia, open government, ¿verdad?, todo lo que la Unión Europea y la OCDE señalan, para que nosotros podamos tener acceso a esa discusión, ¿verdad? ¿Qué criterio hubo, por ejemplo, para la designación de ONG que tienen una posición respecto de la propiedad intelectual y de los derechos digitales, de los derechos abiertos? El ministro Jackson en algún minuto escribió un libro acerca de propiedad intelectual que se llama Copiar no es robar, y efectivamente eso abrió un debate enorme. Lo hizo la ministra de Cultura en algún momento, recordemos, que señaló que la propiedad de los derechos intelectuales, ¿verdad?, estaba en algún minuto en discusión. Y acá no hay discusión respecto de el efecto que tiene la protección de los derechos intelectuales en todo el mundo y cómo eso ayuda a los artistas, ayuda a los creadores, ayuda a las personas que tienen algún derecho sobre una cierta propiedad intelectual. ¿Cómo vulnera eventualmente aquello que emane de esta comisión, la creación o la protección de los derechos de creación de esas personas? ¿Cómo puede garantizarse en las sociedades gestoras de derechos y en los artistas, ejecutantes, que eventualmente sus derechos de autor o el tratamiento de los derechos de autor no vayan a verse eventualmente debilitados? Todas estas son preguntas que se hacen al alero de una institución que hoy día está controlada directamente por el gobierno de turno en sus decisiones más relevantes. Por eso yo considero que estamos hoy día ante el germen de la posibilidad de un acallamiento respecto de la posibilidad que tienen la prensa libre, que tiene la libertad de expresión de realizarse en un país como es Chile, porque se puede partir, ¿verdad?, con una comisión gubernamental, pero luego no sabemos cómo vamos a terminar, porque si eventualmente las políticas públicas, que el decreto señala que esta comisión podría señalar, el día de mañana interfieren con alguno de estos derechos, creo que tenemos un problema del cual tenemos que hacernos cargo, sobre todo cuando la invitación de los órganos internacionales es a mayor transparencia y mayor apertura, particularmente desde los gobiernos. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Ofrezco la palabra a los senadores. Senador Castro. Muy breve. Luego el senador Durresti y luego el senador Guanchumilla. Le solicito que sean breves para que breve, se alcance a contestar. Yo vine de oyente nomás, presidente, así que solamente para consultar. Yo no tengo duda de que aquí, perdón, presidente, yo no tengo duda de que no hay ningún afán totalitario. O sea, todo lo que se ha hablado tanto del gran fantasma del control de la información, de la censura previa, yo no lo veo, sinceramente. ¿Qué es lo que sí me genera una duda y quiero consultar? Cuando estamos ahora a puerta de los 50 años de conmemoración de los dramáticos hechos ocurridos en Chile, cuando me tocó ver el ejemplo de TVN que mostró cómo la editora de archivos logró resguardar las piezas claves de falsas noticias respecto de Pisagua y Neltume, dos campos de concentración y lugares de enfrentamiento, en el caso de Neltume, que fueron falsos, gracias a que una persona guardó los archivos verdaderos y no la edición que se envió en la época a la ciudadanía por el canal estatal. Si hoy día las redes digitales entiendo que es el principal foco que ustedes van a tomar, o gran parte del foco va a estar ahí en la noticia. Si yo como médico escucho, como escuché el otro día, que hay gente que dice todos los edulcorantes son cancerígenos, esas cosas se han instalado o dicho, cuando la verdad científica no es tal, es matizada, no es esa exactamente, más bien que no hacen bien para los obesos o los diabéticos. Entonces, en el punto E del artículo 2
del decreto establece que dentro de las temáticas de las funciones son las políticas públicas y la desinformación. Eso dice la letra E. Entonces yo quiero entender a qué alude esto, porque una política pública es una legislación que pasa por este Senado o por el Congreso. ¿Qué se entiende por eso cuando se aboca una parte de la tarea de esta comisión a este aspecto? ¿En qué interfiere? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el umbral? Porque aquí hay que tomar algunas líneas de definición al respecto. Por ejemplo, respecto a las amenazas en el uso de redes sociales. Por ejemplo, respecto a la distribución maliciosa de informaciones tendenciosas de personas o de instituciones, donde nosotros estaríamos totalmente abiertos a legislar. Que por mi parte, al menos, yo jamás consideraría coartar nada si se trata de legislar frente a amenazas anónimas, frente a gente que abusa de las redes sociales y que, desgraciadamente, en Chile es un campo hoy día totalmente desértico. Eso es lo que quiero entender, Presidenta, con mi pregunta, específicamente sobre esa letra del artículo 2 y la concepción que tiene el Ejecutivo. Gracias, senador. Senador Durresti. Gracias, Presidenta. Saludar a las dos ministras. Yo me sumo a una opinión de que estoy de acuerdo con el fondo de poder discutir, no se podría contradecir discusiones, pero creo que hay problemas de planteamiento graves. Yo participé, ministra Aysén, como integrante hace 9, 10 años de la Comisión de Desafío del Futuro en la elaboración del proyecto del Ministerio. Y no recuerdo en ninguna discusión ni con las personas más variadas en que imaginábamos que el Ministerio iba a estar a cargo de esto. Entonces, yo la he felicitado, he reconocido la labor del Ministerio, pero me gustaría usted verla investigando y empujando comisiones para avanzar en ciencia dura, en las becas Chile, en que devuelvan los frescos que toman esas becas, las devuelvan efectivamente en regiones. Y no usted liderando este tipo de iniciativa. Yo creo que hay un error, y esto de la ministra Vallejo. Ministra, en el artículo 9 se dice que la comisión asesora contará con una secretaría técnica, la cual será dirigida por un funcionario o funcionaria que decide en el Ministerio SECPRES. Esto queda radicado en la SECPRES, SGGOV, perfecto, la Secretaría General de Gobierno. Va a destinar un funcionario, efectivamente, esto es ad honorem, pero se radica ahí. Lo dirige, la Secretaría Técnica está ahí. Y yo creo que eso es un error, ministra. Lo digo, yo estoy de acuerdo en poder discutir eso. Me gusta el poder estudiar la inteligencia artificial, los algoritmos, cómo tú puedes construir una realidad. Me parece interesante. Pero creo que no dialoga bien ese objetivo con la forma de plantearlo. Y tiene razón el senador Galilea, cuando en la primera reunión te tienes que poner de acuerdo en lo que no vas a hacer. Eso creo que hay que ser en eso humilde en reconocer que pueden haber errores. Yo me radico ahí. Me parece bien discutir esto, me parece bien estudiarlo, ampliar al máximo a todos los actores, pero creo que hay un error de génesis, de funcionamiento. Y insisto, no me gusta tener que dialogar con la ministra de Ciencia en este tipo de situaciones. Creo que la labor, al menos yo participé, fui impulsor junto a la Comisión de Desafío del Futuro del Ministerio, ni mis más remotas intenciones, y creo que transversalmente estaba en esto. Insisto, me gustaría hablar de las becas Chile. Me gustaría ver de cómo se está desarrollando la ciencia, cómo están devolviendo las becas a esas personas que el Estado las ha financiado, cómo desarrollamos tecnología en materia de lugares donde tenemos que ser punta, como el litio, o como tenemos la industria del salmón, que efectivamente contribuya, o no sé, decenas de temas donde debiéramos estar a la vanguardia, y no en esto. Creo que hay un problema de estructuración, y no me gusta eso, que es algo que es importante, nazca con este tipo de situaciones. Usted no está de acuerdo, ministra, pero perdóneme, pero es mi opinión. Sí, pero perdóneme, ministra. Le pido que no haga debates, diálogos, por favor. Y le pido que sea respetuosa con cuál es la opinión, porque si esto se hubiera conversado de mejor manera, si esto tú tienes un conjunto de mayores actores participando, opinando, nos evitamos discutir
la forma, la génesis, y estaríamos más bien discutiendo contenido, impactos. Lo dice bien el senador Castro, en la letra E del artículo 2 precisamente dice políticas públicas y desinformación. Las políticas públicas nos atañen a todos y terminan radicadas en gran medida en el Parlamento. Entonces ahí veo una situación. Y por último, en materia legislativa, porque aquí hay temas que en la génesis están planteados, pero que perfectamente se podrían abordar. El boletín 14561-19 es un proyecto de ley de hace un par de años que presentamos transversalmente. Imagínense los actores que hay: Girardi, Chaguán, Goich, Coloma, Urresti, en que precisamente tiene el objeto regular la situación de plataformas y servicios digitales como los usuarios de ellos. Un proyecto en que perfectamente podríamos en paralelo poder trabajar esa regulación, poder establecer eso y tener una reflexión más de fondo, más profunda a través de esta comisión. Yo valoro que tengamos esta sesión, no conozco a los integrantes, siempre la academia es impoluta y en este tipo de situación que sabemos que no. Seguramente muchos de ellos tendrán fondos o iniciativas en sus universidades. Siempre este carácter impoluto de la academia no es tanto, para que no nos pasemos rollo, porque uno conoce a estas personas. No los conozco personalmente, pero si los googleamos seguramente encontraríamos distintos intereses en cada uno de ellos. Eso, presidente. Gracias, senador. Senador Conchumilla. Presidenta, muchas gracias. Yo me voy a bajar en función de la naturaleza de nuestra Comisión de Constitución para este tema. Nosotros estamos aquí analizando una comisión asesora. Eso es lo que dice el decreto. Y por lo tanto la pregunta es, ¿y cuál es la naturaleza de una comisión asesora? ¿Qué rol juega en una cuestión central que tiene toda sociedad y que tiene el Estado? La pregunta es, ¿cómo toma el Estado decisiones colectivas obligatorias? Porque de eso estamos hablando. ¿Cómo toma la sociedad decisiones colectivas obligatorias? Y no simples elementos de juicio para tomar decisiones. La naturaleza de esta comisión y de otras dice relación con la discusión antigua de cuál es el rol de los expertos en la política. Eso viene de los tiempos de Aristóteles. ¿Los expertos son los que toman la decisión? ¿O los expertos son los que le presentan a la autoridad política un conjunto de elementos para que tome decisiones colectivas? Y toda autoridad política, incluidos los senadores que estamos aquí, tenemos expertos. ¿Y la opinión de nuestros expertos nos obliga cuando votamos aquí? ¿O solamente es un elemento de juicio más que el senador tiene la obligación de tener, lo tiene encima de su mesa para tomar una obligación? Entonces, una comisión asesora, por mucho que hable de políticas públicas, no obliga a nadie. Porque la manera en que nos obligamos nosotros en esta sociedad y cuando existe desde hace un par de siglos la democracia, es la Constitución y la ley. Mientras eso no exista, no existe nada. Y por lo demás, ¿cuál sería el problema que un gobierno tuviera asesores afines a él? ¿Y acaso todos los gobiernos no tuvieron asesores afines a él? Al revés, el famoso segundo piso, que yo también lo conocí cuando estuve en ese ministerio, tiene que tener asesores para que le den elementos de juicio al que toma las decisiones, y es la gestión política la que toma la decisión, pero la gestión política no es matemática. No está obligado a tomar, digamos, lo que le digan los asesores.
Y por eso que en la política uno se puede equivocar más o puede achuntarle más. Pero una comisión asesora no es vinculante para la autoridad política. Y así como el gobierno tiene asesores o comisiones asesoras, bueno, los partidos políticos, que somos personas jurídicas de derecho público, reconocidas en la Constitución, también tenemos grupos de asesores que están trabajando con nosotros. ¿O acaso el CEP o Libertad y Desarrollo no tienen asesores afines a su pensamiento y no son financiados por empresas que descuentan de su base tributaria lo que le dan a esas organizaciones ONG y en definitiva terminamos pagando todos esos expertos? ¿Y quién va a cuestionar que el CEP pudiera tener los expertos que tiene? Yo jamás lo haría, con la más amplia libertad, dándole punto de vista a sus parlamentarios de acuerdo con la visión que tienen de la vida, de la historia y de la sociedad y de lo que hay que tomar. Entonces a mí no me parece que alguien pueda cuestionar la naturaleza de una comisión asesora que puede tener un gobierno, porque todo lo que esa comisión diga no es obligatoria en Chile. La obligatoriedad sería si el gobierno toma uno de los puntos de esa comisión asesora y lo pone aquí en el Congreso. Y nosotros libremente votaremos a favor o en contra de eso. Esa es la libertad exactamente que hay. Y por lo tanto la libertad académica se traduce en opinar de acuerdo a su ciencia y su conocimiento y su experiencia de ese académico lo que estime conveniente. Y el gobierno verá si lo toma o no lo toma. Y si el gobierno lo toma y lo manda al Congreso, el Congreso verá si lo toma o no lo toma. Pero esa es la naturaleza de la relación que existe entre la política y la expertise. Ese es el tema de fondo que hay aquí. Y entonces a mí me parece bien que todos los gobiernos y todos nosotros tengamos expertos, porque nosotros los tenemos aquí y los veo sentados aquí detrás de nosotros. Pero a mí lo que me diga mi experta, que yo la respeto mucho y la quiero mucho, no me obliga. Como yo estoy cierto que no obliga a la voluntad de ustedes cuando están votando. Entonces, digamos, esa es la claridad. A mí el presidente me nombró en una comisión muy importante con Alfredo Moreno y otros para el tema de la macrozona sur. Y nosotros con nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestra mejor voluntad trataremos de decirle al gobierno y al país, mire, a nosotros nos parece que usted debería ir por aquí para solucionar este problema histórico. Y ojalá tengamos la sabiduría para dar un buen consejo, pero lo que nosotros digamos no es vinculante, ni para el gobierno ni para el Parlamento, pero será un aporte, un elemento de juicio que permita tomar decisiones colectivas obligatorias, pero no en sede de los expertos ni en sede de la comisión, en sede de las instituciones que la sociedad se ha dado para tomar decisiones colectivas y recalco decisiones colectivas obligatorias. Esa es la primera reflexión, presidente, que quería hacer y termino una cosa muy breve. Nosotros hemos discutido aquí largamente la ley de datos. Discutimos el año pasado en la Comisión de Defensa, donde a mí me tocó presidir gran parte de esa discusión sobre los acuerdos de la Unión Europea sobre ciberseguridad y la ley de ciberseguridad. Yo creo que hoy día el debate en el mundo es entre información y dato. Yo creo que antes era un dato. Hoy día la discusión es sobre los datos, el volumen de los datos, el diluvio de los datos, donde nosotros tenemos, bueno, a Google, a Apple, a Facebook, a Amazon, que tienen los millones y millones y millones de datos, con la inteligencia artificial que tienen los algoritmos trabajando mientras nosotros estamos aquí, y por lo tanto la información es inseparable de hoy día del fenómeno de los datos, que nos tienen capturados a los casi 8.000 millones de seres humanos de acá. Entonces yo creo que ahí también hay un tema que creo que es difícil hablar solamente, digamos, de la información si uno no tiene presente el otro fenómeno. Fenómeno que se dio, por ejemplo, en una de las democracias como Estados Unidos, que creó la democracia representativa con todo lo que pasó con Trump y con todo lo que pasó en esas elecciones y lo que pasó en esa sociedad. Entonces, a mí me parece que bienvenidos sean todos esos elementos de juicio que nos den. Y ya veremos qué decisión toma el gobierno y qué decisión tomamos nosotros en su momento. De tal manera que a mí me parece que todo gobierno
siempre lo voy a apoyar, de este o de otro color, porque creo que cuando a uno le dan elementos de juicio, son bienvenidos los elementos de juicio, porque uno tiene que tener una idea del mundo y de la vida, pero la parte técnica y académica y científica es indispensable para que nosotros tomamos buenas decisiones políticas colectivas obligatorias. Gracias, Presidenta. Gracias, senador. Yo también he anotado aquí algunas reflexiones, dudas, opiniones políticas y legales que quiero señalar. La primera de ellas es que yo creo que ya a partir del nombre que se le da a esta comisión asesora, como señala el senador Guanchumilla, pero se le llama Comisión Asesora contra la Desinformación. Eso necesariamente significa, ¿no es cierto?, que tiene que tener un rango de acción, tomar medidas y determinar qué se va a entender por desinformación. Y por lo tanto, yo soy una convencida que va a ser utilizada esta comisión en el sentido de censura y cancelación, de determinar verdades oficiales. Ejemplos en el gobierno hemos tenido ya varios, ¿no es cierto? Primero, lo más reciente, la renuncia de Patricio Fernández a cargo de la organización de la conmemoración de los 50 años del golpe militar por decir una frase que no les pareció al gobierno. Si voy a la encuesta Mori, ¿no es cierto?, en que el 36% de los chilenos consultados en esa encuesta señalan que los militares hicieron bien al dar el golpe militar en septiembre del 73. Por cierto que es un tema opinable, ¿no es cierto? 36% de los chilenos opina que hicieron bien. Un 6% al menos más que lo que apoya al gobierno. Pero el gobierno cree que eso no es efectivo. Entonces, aquellos chilenos que dicen eso van a ser parte de esta desinformación, no van a poder emitir su opinión, porque cuando alguien emita una opinión en favor de eso en redes sociales, el gobierno de turno podrá decir que eso es una política de desinformación. El gobierno ha señalado también reiteradas veces, ¿no es cierto?, que el apabullante triunfo del 62% en el plebiscito de salida de septiembre último es causa de fake news. Lo ha señalado en múltiples oportunidades. Y recién hace poco he escuchado al presidente algunas veces en la cuenta pública decir que hay que reflexionar en el tema, que hay que hacer una constitución que de verdad nos represente a todos, pero esa fue la política, diría yo, de desinformación del gobierno en ese caso, basado en fake news. Entonces, si hay una comisión asesora de un gobierno de turno que finalmente en lo que se va a impactar es en una garantía constitucional que además es pilar de la democracia. Se forma esta comisión, se dice, para fortalecer la democracia. Pero, paradójicamente, uno de los pilares de la democracia es el derecho de expresión. Y acá se le quiere limitar. Y ahí yo entro un poco en materia, con una opinión distinta a la que tiene el senador Guanchumilla, en materia constitucional. El artículo 64, inciso segundo de la Constitución señala la potestad reglamentaria del presidente de la República. El 64 establece eso. En el inciso segundo establece cuáles no pueden ser materia de potestad reglamentaria. Y entre ellas señala las garantías constitucionales, dentro de las cuales está establecido la libertad de expresión. Es decir, no puede vía potestad reglamentaria el presidente dictar un decreto que afecte de alguna manera, que limita o entorpezca el ejercicio de la libertad de expresión, cosa que yo creo que esta comisión asesora hace. Y a mayor abundamiento, ¿no es cierto?, el 19, número 26 de la Constitución señala que la seguridad de los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza,
no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Es decir, en mi análisis jurídico-constitucional, esta comisión asesora contra la desinformación, que ya es un tema subjetivo, al afectar la libertad de expresión, ante o originalmente también la libertad de prensa, que ayer, ¿no es cierto?, dicen que no se van a meter en ella, bien me parece, no respeta las bases institucionales de nuestro ordenamiento jurídico, que es que no está dentro de la potestad reglamentaria del presidente el dictar o usar su potestad reglamentaria en aquellas materias que afecten, limiten las bases institucionales ni las garantías donde está establecido en el artículo 19 el derecho de expresión, que claramente a través de esta comisión está limitado. Ministra, tiene usted la palabra. Bien. Bueno, yo creo que hay varias opiniones acá vertidas que creo que es importante responder y poder también plantearle un poco la mirada, si me permiten, del diagnóstico de la situación, no solo sobre la comisión. Lo primero es que en este tema nosotros tenemos la convicción de que los medios de comunicación son o debiesen ser aliados, porque el fenómeno de la desinformación, que ha estado radicado y se ha visto principalmente en redes sociales, hoy día pone una situación compleja también a los medios de comunicación, ¿no? Como el ejercicio del periodismo, una prensa que se ve probablemente amenazada por el crecimiento y la expansión y la proliferación de plataformas o redes que no tienen regulaciones, porque no hay regulación. Y ayer, de hecho, era el Día Nacional de la y los Periodistas, y una de las cosas que nos debiese preocupar es cómo fortalecemos y protegemos el ejercicio del periodismo en nuestro país. Y en ese sentido también los medios de comunicación, diversos, con líneas editoriales distintas, de distinto tamaño, distinta dimensión. Y por lo tanto esta discusión igual se enmarca, a mi modo de ver, en la necesaria reflexión sobre cómo vamos protegiendo ese ejercicio. O sea, el periodismo, los trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones hoy día son sujetos que nos permiten garantizar, entre otras cosas, el derecho a la información, el derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Porque más la libertad de expresión tiene una dimensión individual, pero también una dimensión colectiva. O sea, la libertad de expresión tiene que ver con la libertad de yo poder dar mi opinión, pero también mi dimensión colectiva del derecho a la libre expresión se alimenta y se nutre de la posibilidad que tengo de obtener información en un ecosistema que es cada vez más complejo. Entonces, evidentemente, dicho esto, es una preocupación para el Estado y para este gobierno en particular cómo nosotros vamos protegiendo y fortaleciendo estos derechos que además están resguardados en distintos cuerpos normativos de carácter internacional. Libertad de prensa, libertad de expresión, derecho a la información, están en tratados internacionales que nuestro país ha suscrito y ha ratificado. Por lo tanto, ni un decreto ni una ley podría llegar a vulnerar eso, y si lo hiciera, estarían otras instancias para poder cuestionarlas, ¿no? Como el Tribunal Constitucional, etcétera. De hecho, una comisión asesora no tiene la entidad suficiente para vulnerar ni limitar derechos fundamentales, menos en este caso libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información. Por eso más tiene un control de legalidad. Cuando un decreto que, como estos, tiene revisión de Contraloría, tiene un control de legalidad, tiene una revisión. Pero incluso
si es que alguna de las sugerencias o recomendaciones de una comisión asesora, en este caso de la Comisión Asesora contra la Desinformación, fuera de inspiración a una política pública, a un proyecto de ley, que aunque votado por unanimidad del Congreso Nacional, vulnerara o llegase a vulnerar la libertad de expresión, el derecho a la información o la libertad de prensa, tendría otro tipo de control, que es el Tribunal Constitucional. O incluso organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, no hay posibilidad alguna que una comisión asesora, por constituirse por decreto o por un informe de asesoría mediante licitación pública, llegase a afectar aquello. Porque para poder afectarlo tiene que haber un acto, además, de afectación, sobre todo en el caso de la censura. Y tenemos casos emblemáticos en Chile, en su momento, ¿cierto?, a propósito de la película La Última Tentación de Cristo, que durante la dictadura se quiso no difundir, y hubo una resolución, ¿cierto?, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque eso afectaba, era una constitutivo de la censura previa. Y hace poco el caso de Melinka, ¿no?, donde un alcalde, que no es particularmente oficialista a propósito de las dudas que existen de un sector político, le quitó la licencia a 2 medios de comunicación porque consideraba que emitían opiniones que no eran, que no recuerdo bien, o motivaban el desorden, etcétera. Y hubo una apelación, ¿cierto?, hubo un reclamo en instancias internacionales y hay multa social al Estado de Chile, producto de eso, ¿no? Porque para que exista censura, ¿no?, que es que te limiten la posibilidad previa, ¿cierto?, de emitir opinión, tiene que haber un acto del Estado, ¿no? Y si es que eso sucede en nuestro país, hay reglas establecidas para que se repare esa vulneración o esa violación de un derecho fundamental. Entonces, yo creo que es muy pertinente esta discusión porque además es la Comisión de Constitución, y en la Comisión de Constitución evidentemente se tiene que poner sobre la mesa cuáles son nuestras reglas del juego, normativas, constitucionales o internacionales para la protección y resguardo de los derechos fundamentales. Una comisión asesora ministerial, por lo tanto, está fuera de toda posibilidad, bajo nuestro ordenamiento jurídico, de limitar tanto la libertad de expresión, la libertad de prensa, como el derecho a la información, u otros derechos fundamentales, cualquiera sea. ¿Por qué esta comisión asesora? El senador Huanchumilla lo señalaba bien, porque una de las cosas que justamente no quisimos hacer fue llegar con una concepción previa de cómo debía abordarse en la política pública el fenómeno de la desinformación. Porque tampoco consideramos que era pertinente hacer un espacio cuyos miembros fueran definidos por correlación de fuerzas políticas, ¿no?, que lo podrían hacer perfectamente también el Congreso Nacional si quisiera hacerlo, ¿no?, por bancadas, nombres, etcétera, que están en su legítimo derecho. Pero como gobierno consideramos que era importante y necesario para entrar a discutir con propuestas un tema tan relevante y tan complejo, tener primero una asesoría a través de esta comisión de expertos que además se fija por reglas del juego que son muy normales en la Comisión de Ciencia, o sea, en el Ministerio de Ciencia. Y en esto, perdón, el senador Durresti, no era para, o sea, con todo respeto, mi opinión, y quizá la opinión también, probablemente, aún más de la ministra, es que no hay temas donde la ciencia no pueda entrar. Claro, pero eso es también una opinión sobre qué debiese hacer o no el Ministerio según su opinión. Hay muchas cosas que hacer. Pero lo que no entiendo, estoy diciendo que la opinión del gobierno... Veamos la historia de la ley. La opinión del gobierno es que no hay ámbito en donde la ciencia no pueda entrar. Y en segundo lugar, nuestros ministerios, todos, y particularmente el Ministerio de Ciencia, está abocado a muchas tareas, ¿no? Y bueno, y por eso el presidente de la República, obviamente, es el presidente que está a favor de esta comisión y alojada, obviamente, en el ministerio correspondiente. Entonces, ¿cuál es la idea? Justamente es que tengamos un informe nutrido de los estudios, análisis de personas que han tenido larga trayectoria en esto.
sin ánimo de excluir a nadie, porque de hecho, además, por ejemplo, a la ANP se le invitó a participar no por tener un representante gremial, sino por justamente que pudieran haber expertos y expertas desde el mundo de la industria que pudieran aportar, pero con el perfil de gente que tuviera credenciales para aportar en esto. Lamentablemente, al final, no pudimos contar con esa participación. Luego de presentados estos informes por los cuales está mandatado la Comisión Asesora Ministerial, nosotros consideramos que va a venir una discusión política, y tiene que venir. ¿Esto excluye a que el Congreso pueda abrir sus comisiones o crear seminarios, comisiones asesoras? No, no es excluyente. Eso es determinación, si quiere, bueno, el senador Galilea podría no estar de acuerdo, pero no es el único espacio que tiene que haber y que podría haber para discutir esto o para asesorar a la discusión política sobre esto. Esto es solo una iniciativa que el gobierno decidió tener porque veíamos que era necesario empezar a hacerlo. Pero no le excluye al Congreso Nacional de debatir, no le excluye de tramitar los proyectos de ley que tienen, pero a nuestro juicio era importante tener la mirada desde la ciencia, porque además, justamente los proyectos que hemos visto, que están presentados, están muy enfocados en la mayoría de los casos a lo punitivo. No todos, pero la gran mayoría, o a multas o a penas de cárcel, y consideramos que antes de entrar a patrocinar proyectos, a empujar proyectos del Ejecutivo, era necesario tener esta mirada desde el mundo de la ciencia y actualizada además con el estudio del fenómeno en estos momentos de la historia y del debate a nivel mundial y global, atendiendo además que hay ya informes y recomendaciones de organismos internacionales recientes, de este último año, y que se vienen trabajando en instancias multilaterales desde el año pasado. Entonces, se requiere una mirada actualizada de la discusión internacional donde han participado industria, expertos, líderes de opinión y gobiernos. Y en esto me parece que es importante también señalar que muchas de las comisiones que se crean técnicas de expertos, expertas para otras políticas, no solo esta, en temas previsionales, en temas tributarios, etcétera, jamás nadie pensaría que es posible excluir a los equipos ministeriales de aquella instancia. Y por lo tanto, no es, para nuestro juicio, independientemente de que esto es solo una comisión asesora, establecer como sujeto de sospecha que un técnico pueda apoyar una instancia de asesoría, solo por el hecho de ser un asesor, un técnico de un ministerio X. Es más, cuando ese apoyo no incide en ningún aspecto, y eso está establecido en lo que dijo la ministra, en los contenidos de esa asesoría. No incide en los contenidos de la asesoría. Entonces, creo que es importante dejarlo en claro porque la labor de nosotros como autoridades ministeriales del Poder Ejecutivo es también poder proveer de los sustentos necesarios para tener políticas públicas que sean bien asesoradas, pero que también puedan luego estar bien direccionadas en el ánimo de contribuir a un debate que es democrático, que es complejo, pero que es absolutamente necesario en Chile. Muchas gracias, ministra. Le solicito el acuerdo de la sala para promover, de la comisión, para prorrogar 15 minutos para poder escuchar a nuestros invitados. Particularmente quería darle en primer lugar la palabra a don Carlos Jornet, que tiene que desconectarse en breve. ¿Habría acuerdo? Ministra, lo más breve posible, por favor, para escuchar a nuestros... Súper breve, solo quiero precisar algunas cosas respecto del mecanismo que atañen precisamente al Ministerio de Ciencia. Lo primero es que para tener asesoría experta efectivamente existen distintos mecanismos, la licitación de un estudio o de un informe es uno, pero cuando se trata de problemas complejos, la misma ciencia nos enseña que el formular la pregunta ya es un ejercicio científico propiamente tal y por eso se decidió el formato de una comisión, porque aquí hay preguntas que tenemos que acotar y es parte de lo que vimos en la sesión de ayer. Muchas gracias. Perdón, Presidenta, muy breve. Lo segundo que quería decir es que... que se tiene que desconectar nuestro invitado. Okay.
que quería hacer una precisión. Al final le doy la Perfecto. palabra de nuevo, pero Muchas le pido gracias. para poder escuchar también. Tiene la palabra don Carlos Jornet. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación, por este espacio para debatir el tema. Bueno, en primer lugar, agradezco tanto a la ministra Vallejo como a la ministra Echeverri algunas aclaraciones que han formulado y que despejan algunas de las dudas que se nos habían planteado, pero bueno, creo que no todas, porque nos quedan algunas dudas sobre el modo de la integración de esa comisión, el perfil de los participantes y también sobre el entregable que vayan a realizar. Me parece también que hay alguna contradicción entre lo que señalaba en su última intervención la ministra Vallejo sobre digamos, la necesidad de preservar, de proteger al periodismo y el modo en que se integró la comisión. Yo entiendo que efectivamente en el tema de la desinformación el periodismo no debe ser parte digamos, de políticas que vayan dirigidas específicamente contra los medios, pero sí creo que los medios somos en parte víctimas de este fenómeno porque enfrentamos una creciente competencia de redes sociales que cargan con información sobre la sociedad que muchas veces no está preparada para recibir ese volumen de información, esa fluidez de información, esa inmediatez de la información, pero además obliga a la prensa a un ejercicio de chequeo permanente de multitudes de datos que llegan por múltiples fuentes y que realmente en muchos casos es difícil distinguir la realidad de lo que no lo es. Ya no solo en materia de textos, sino de fotos, de imágenes. La propia inteligencia artificial ha generado una nueva realidad que confunde, que genera, incluso para el ojo más atento, una sensación de estar viendo algo real cuando no es así. Con lo cual, debo decir en primer lugar, como lo dijimos en nuestro comunicado, la desinformación es un tema que nos preocupa enormemente. No creemos que regular sea el camino, sino claramente, y en esto apunto lo que decía recién la ministra Vallejo, creo que hay que trabajar muy intensamente desde los gobiernos en dos aspectos: la alfabetización mediática o digital, para que las nuevas generaciones puedan contrastar informaciones, puedan distinguir lo que es real de lo que no lo es, que pueden incluso analizar los medios de comunicación con una mirada crítica, pero también en paralelo reforzar, tener políticas claras de aliento al periodismo profesional, al periodismo que investiga, a los medios tradicionales y a los nuevos medios que estamos siendo hoy debilitados por una acción de las propias plataformas digitales que están llevando a que cada vez más estas concentren el grueso de los ingresos que se generan en el entorno digital, pero además están generando permanentes cambios en los algoritmos que están produciendo una competencia desleal en muchos casos en materia publicitaria, en el manejo de los datos que se realizan, y que esto complica a los medios grandes, pero básicamente lleva a la generación de desiertos informativos en todo el continente. Chile no es la excepción, donde enorme cantidad de medios pequeños y medianos empiezan a desaparecer, empiezan a extinguirse por esta acción. Entonces, no me queda claro tampoco cuál es la razón de que esta temática sea debatida en el Ministerio de Ciencias. Acá se planteó este tema, hubo argumentos de por qué tiene que estar allí. Yo creo que es un tema que va mucho más allá de lo tecnológico, de lo científico. Es un tema que tiene aspectos que hacen a la educación. Es un tema que tiene aspectos también que claramente hacen a la libertad de expresión, aspectos sociológicos, y que debería ser abordado, como bien se ha dicho también en esta reunión, en un ámbito de debate mucho más amplio,
donde el Senado, el Congreso de la República, obviamente creo que es el espacio más indicado. Me congratulo por esto de que se haya abierto este espacio, pero, insisto, me parece que el modo en que se ha planteado la comisión, el modo en que se ha anunciado este tema y la forma de integración no fueron las más felices, y ojalá que estas aclaraciones que se han empezado a realizar sirvan para empezar a tener una mirada mucho más clara de hacia dónde se va a avanzar con esta cuestión, que creo sí que es un debate que todas las democracias tienen que realizar y que tiene que estar integrado, insisto, con políticas claras dirigidas a proteger la actividad periodística. Apunto a esto, en el año 2018 en la ciudad argentina de Salta aprobamos desde la CIP nuestra Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en la Era Digital. Ahí había un punto 10 que planteaba que la diseminación maliciosa o deliberada de desinformación por parte de actores estatales o privados puede afectar la confianza pública y que la desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital. Pero planteaba también que los intermediarios tecnológicos deben adoptar medidas de autorregulación para prevenir la diseminación deliberada de desinformación. Algunas de esas plataformas han avanzado en medidas de autorregulación, creo que no son las suficientes, creo también que esto está afectando al periodismo profesional, porque se privilegian algunos contenidos que, lejos de ser los que tienen una mirada de profundidad, de mayor aporte a un debate ciudadano, son aquellos contenidos que son más cliqueros, si se quiere llamar, más virales, los contenidos que muchas veces están cargados de desinformación, y en ese aspecto claramente hay una responsabilidad de las plataformas, de los intermediarios tecnológicos, que hay que integrar en el análisis de esta cuestión. Por esto creo que la prensa, los medios de comunicación, las asociaciones de prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa, debemos aportar a este debate y debemos hacer notar la necesidad de que en modo alguno se afecte la libertad de expresión. Cuando expresamos nuestra preocupación, y con esto termino para dar lugar a alguna pregunta si fuera necesario, cuando expresamos nuestra preocupación, decía, lo hicimos porque con llamativa frecuencia en América Latina y en otras latitudes los gobernantes tienden a tomar decisiones que restringen la libertad de expresión o que terminan imponiendo o buscan imponer una verdad oficial. En un encuentro que hicimos con la UNESCO, sostuvimos justamente que la desinformación genera confusión, promueve enfrentamientos, contagia odios, es de algún modo un virus que se expande con notoria celeridad y que termina deteriorando la construcción de ciudadanía, pero nos parece también que los gobiernos muchas veces comienzan con acciones como las que se están planteando aquí y luego van virando rápidamente a medidas que terminan generando censura o resolviendo qué es lo real y qué es lo que no es verdad. En la Argentina hubo algunos ejemplos, en otros países también, en Nicaragua los hay, en El Salvador, en Guatemala, donde en algunas ocasiones se dice tal dato no se puede decir porque es falso y en realidad se está preservando una política oficial o se está preservando un discurso oficial e intentando imponer un discurso único. Entonces, no digo que esto sea lo que vaya a ocurrir en Chile, pero sí nos genera cierta alarma, cierta alerta, estar con las antenas bien paradas para evitar que se avance y se termine afectando la libertad de prensa, pero más aún la libertad de expresión, que como bien se dijo es un derecho ciudadano y que contribuye al debate cívico. Le agradecemos su exposición al presidente que tengo acá. Se me olvidó. Un segundo. Presidente Al de la Comisión presidente de de la Prensa. Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Iberoamericana de Prensa, don Carlos Joarnet. Muchas gracias por su exposición y le damos la palabra a don Santiago Pavlovich,
para que también nos exponga brevemente antes de dar término a esta sesión. Don Santiago, tiene usted la palabra. ¿Me está escuchando? Lo escuchamos perfectamente. Ya, para ser sintético, la verdad es que tengo algunos apuntes y los voy a leer rápidamente un poco para dar a conocer mi opinión, mi observación. La existencia de una comisión contra la desinformación me parece innecesaria y creo que no aporta a la promoción de la libertad de expresión en Chile y más bien podría debilitar ese derecho. Es una comisión que no tendrá las competencias ni la capacidad para cuestionar y menos impedir la divulgación de noticias falsas propaladas por miles de emisores en Chile y el mundo. Será un organismo que no podrá legalmente, entiendo, preocuparse de las informaciones falsas divulgadas en los medios de prensa escritos y, a menos que esté muy equivocado, tampoco analizará los contenidos periodísticos emitidos por la televisión abierta, los canales de cable y las radioemisoras. Aparentemente solo observará las informaciones falaces propaladas por las redes sociales. Es una comisión patrocinada por un gobierno, lo cual ya siembra dudas respecto de su independencia, aunque sus integrantes parezcan ser personas honorables y loables sus fines. Quizás esta instancia podría ser más aceptable si su origen hubiera sido el Parlamento o por un consorcio de universidades públicas y privadas, porque las desinformaciones efectivamente pueden tener un efecto en la vida de las personas y de la sociedad. Luego del masivo rechazo al proyecto propuesto a la ciudadanía por la Convención Constitucional, leímos y escuchamos a distintas personas, incluso miembros de esa convención, diciendo o argumentando sin antecedentes que se había perdido el proyecto debido a las fake news, es decir, a la desinformación. No recuerdo a ningún ministro o académico relevante haber enfrentado con decisión esa especie, que a mi juicio sí fue una descarada desinformación. Es decir, las desinformaciones denunciadas eran en sí mayúsculas desinformaciones, porque nos guste o no, el rechazo no fue producto de las fake news, sino de la reflexión tranquila de la ciudadanía, como antes lo fuera el plebiscito de entrada, las elecciones del presidente Boric o de los nuevos representantes populares al Congreso. Suficiente por ahora, creo que esta comisión es innecesaria, tal como está planteada, y que representa un peligro para la libertad de expresión. No creo que proteja el ejercicio del periodismo, porque el periodismo se protege con más libertad y mejor democracia. Eso es, gracias. Muchas gracias, don Santiago. Agradecemos a las ministras, a don Santiago y a don Carlos por habernos acompañado y a todos. Ministra, usted quería agregar algo, disculpe. Ministra Echeverri. 30 segundos. Sí, los tiene. A ver, agradezco los comentarios y las preocupaciones. A mí me interesa desde el rol del Ministerio de Ciencia como reforzar una idea que dijo la ministra y el senador Huenchumilla, que es que tenemos que resguardar espacio para que los expertos y quienes estudian los temas puedan efectivamente contribuir en el proceso de toma de decisión. Es muy peligroso cuando sacamos a los expertos de la discusión. Y parte del trabajo del Ministerio de Ciencia, y fue parte de la discusión, era cómo abordábamos las ciencias sociales, que quedó de hecho de manifiesto en la ley. Precisamente porque cuando hablamos de ciencia y tecnología, las implicancias sociales existen. Y cuando abordamos los temas de inteligencia artificial o de ciberseguridad, estos temas aparecen. De hecho, en el informe que hizo la misma Comisión Futuro hay un capítulo entero dedicado a desinformación. Pero también tenemos que reconocer la complejidad del tema y la complejidad del conocimiento que existe. Hoy día, si googleamos o nos metemos en el repositorio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo a ver cuáles son los estudios que hay en desinformación, necesitaríamos un ejército de, no sé, unas 30 personas analizándolo para poder llegar a una síntesis que efectivamente contribuyera a una reflexión al interior del gobierno que pudiese sustentar una política pública. Y lo que estos expertos hacen es eso, lo hacen ad honorem, lo consideran en general un honor ser pedidos por el Ministerio de Ciencia para aportar en esto, y lo que generan es una síntesis de temas. Quiero, último, y de verdad que me callo, y respecto a las políticas públicas, las políticas públicas son leyes, yo soy abogado y vengo desde ese espacio, pero también son instrumentos de fomento y de capacitación y de generar nuevos programas. Y hoy día,
cuando pensamos en lo que ocurre con desinformación, y lo dijeron las dos personas que comentaron, en cómo generamos una población que sepa discernir, que logre entender qué contenido desde su propia opinión es el que está validado o no está validado, supone también entender cómo consumen información y cuáles son las herramientas que tienen. Y es muy distinto generar alfabetización digital hace 10 años que hacerlo hoy día cuando tenemos ChatGPT y un montón de otras herramientas. Y frente a la pregunta que se nos genera, como gobierno decidimos ir a buscar a los expertos que lo han estudiado y que nos ayuden con esas recomendaciones. Entonces, creo que es importante acotarse a cuál es el propósito de esta comisión, a cuáles son las cosas, los ámbitos de acción que tienen, y también dejarla hablar por sus productos, que es un informe que va a estar en 2 meses, que van a poder revisar todos y que creo que habla mucho más de lo que cualquiera de nosotros pueda emitir una opinión respecto a lo que es o no es. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos nuevamente a la ministra Aysén Echeverry, a la ministra Camila Vallejo, don Carlos Jornet y don Santiago Pavlovich por habernos acompañado en esta comisión. Habiendo cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.